Hola a todos, y en especial a usted, profesor Marco Antonio Ballena. En la presente entrevista sobre el tema del sacramento del Santo Bautismo, mi compañera María Fernanda Timana Cubas y quien les habla, Rosendo Emergencia Maldonado, preguntaremos y responderemos en torno a ello. El Santo Bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, la puerta de entrada a la vida espiritual. El vitae espiritualis janua, y la puerta que abre acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado, renacidos como hijos de Dios, convertidos en miembros de Cristo, incorporados a la Iglesia y partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento de la regeneración con agua y la palabra. Primero, dar información sobre lo que estaba pasando, cuál es el verdadero contexto, qué es lo que estaba pasando en realidad. Los donatistas argumentaban que, como en controversias anteriores, los ministros indignos no pueden administrar eficazmente los sacramentos de la Iglesia. El bautismo de los que lo son también es nulo. Y a ello San Agustín soluciona distinguiendo entre la eficacia de los sacramentos y su fecundidad, entre el signum y el res, entre el ministro supremo, que era Cristo, que es Cristo, y el ministro que somos nosotros, el ministro humano, nosotros, ¿no? De ahí concluye que el bautismo de los herejes y pecadores es un acto de Cristo propiamente y por tanto una prueba siempre válida, irrevocable e irrepetible del amor de Dios y de la pertenencia de la Iglesia, aun cuando el ministro humano sea indigno. La doctrina de Santo Tomás de Aquino. En ese sentido, Santo Tomás de Aquino mantiene una trilogía que sería el Sacramentum Tantum, el Res et Sacramentum y el Res Tantum. El Sacramentum Tantum sería el lavado del agua con la invocación de la Santa Trinidad. El Res et Sacramentum es la realidad intermedia, ¿no? Es ese proceso intermedio entre el signo exterior y la gracia, que sería el resultado, que por una parte es ya una realidad sobrenatural producida por el bautismo, pero no sería la última, pues todavía va a remitir más allá de sí misma a la plena conformidad de Jesucristo, que se obtiene en la gracia santificante. Y por último, el restanto, que es la gracia de la justificación. Y a ello, Santo Tomás de Aquino expresa que el bautismo fue instituido por Jesucristo en el río Jordán, pero extrae su eficacia de su muerte y resurrección. Justamente en el bautismo, Dios es el agente principal. La causa instrumental es ante todo la pasión de Cristo, ¿no? Y de modo subordinado al ministro de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino afirma también la necesidad del bautismo para la salvación, que es muy necesario para salvarnos. Sus efectos serían la remisión de los pecados, del pecado original y su pena, esa amarga que quedaría, ¿no? Y el don de la vida divina y de su fuerza que nos permite actuar como hijos de Dios. Bueno, sabemos que Jesús instituyó el sacramento del bautismo y por ello dos cosas muy puntuales. Él comunicó el rito bautismal, su significación y su eficacia de la gracia. Y además que el bautismo es un acto propiamente de él, de Jesucristo, ¿no? La doctrina tradicional decía, como lo que afirmó Santo Tomás de Aquino anteriormente, en el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Otros que mencionan que sería por el encuentro de Cristo y Nicodemo, al decir que quien no naciera del agua y del Espíritu, ¿no? Y otro, que la mayoría, cuando Jesús dio a los apóstoles el mandato de predicar y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más bien a todo ello, los teólogos van a manifestar en el sentido de que la institución del bautismo no está puntualmente limitada a una acción única de Jesucristo, sino a la totalidad de su acción salvadora. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Rosendo, existen dos tipos de bautismo. Está el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. El bautismo de sangre es aquel que desde siempre, pues la Iglesia afirma que es aquella que se padece cuando la persona está en sus últimos momentos de agonía, cuando padecen la muerte, y por su misma fe es a través de ella es que Jesucristo interviene y los bautiza, ¿no? En nombre de Él y por Él.
Ahora, este bautismo de sangre produce también los frutos del bautismo sin necesidad de ser sacramento. También encontramos el bautismo de deseo, el cual nos dice que todo hombre, a pesar de que ha ignorado el Evangelio de Cristo y de la Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios. Supuestamente la conoce, y se supone que estas personas habrían deseado realmente el de corazón haberse bautizado si es que hubieran conocido su necesidad. También encontramos el bautismo de los niños. Claro que hay ciertas controversias sobre lo que se dice, si es que es correcto o no, si es apropiado o no. En primer lugar, nos dicen que al comienzo del cristianismo solo se administraba a personas adultas. Y esto es algo que suele tener discusión, ya que no es verdad que en los comienzos de la iglesia solo se administraba el bautismo a los adultos. Al menos en los pasajes de los Hechos 16, 15, 16, 33, 18, 8, se menciona explícitamente que se bautizó a toda la casa, lo cual no permite excluir a los niños, ¿verdad? Existen además muchos documentos que ya desde a partir del siglo II dan a los niños digamos ese título de hijos de Dios, ¿no? Reservado solo para los bautizados. Por otro lado, cuando aparecen los primeros testimonios directos sobre el bautismo de los niños, ninguno de ellos presenta el hecho como si fuera una invocación, sino como algo que se venía haciendo desde el principio. O sea, era una tradición, era algo que siempre se daba, no como se está afirmando, ¿no? Porque hay personas que justifican en base a ello que solamente se daba a personas adultas, pero no es así. Como ya mencionamos, a partir del siglo II es de que se da este bautismo, ¿no? A toda la casa. Pero obviamente que los niños, por ser pequeños, no distinguían esa importancia. Ahora, otra dificultad o controversia que se suele escuchar bastante es que la iglesia, dado a que es destinada a una persona, debe de ser acogida, consciente y hecha propia por quien lo recibe, de lo cual el niño es incapaz. La gracia, no la iglesia, perdón. En este caso, la gracia, pues el niño es una persona humana, ¿verdad? Desde el primer momento de su existencia, es una persona humana y recibe el mismo número de gracias naturales de una manera inconsciente. En este caso puede ser el alimento, como puede ser el abrigo, el baño, las medicinas, si es que en todo caso se encuentra enfermo. Entonces nos preguntamos por qué no puede recibir una gracia mayor, ¿verdad? Que le hace partícipe de la vida divina, como hijo de Dios o como heredero del cielo. Evidentemente, sí se puede, ¿verdad? Como persona, que es recibir el bautismo con la gracia y la purificación del pecado. Así su libertad y su conciencia podrán, desde su despertar, disponer las posibilidades infundidas en su alma por el bautismo. Es que, de cierta manera, ¿qué pasaría si es que un niño que está recién, tiene unos meses y le detectan, meses de nacido, claro, y le detectan una enfermedad y nunca lo bautizaron? Las consecuencias es de que tal vez de no haberlo bautizado es un hecho que es lamentable, ¿no? Porque tal vez no le dan esa bendición o ese reconocimiento del perdón del pecado original, a su vez de reconocimiento como hijo de Dios con esta ceremonia formalmente, digamos, celebrada por la iglesia que fue instituida por Jesucristo, ¿no? La otra dificultad que se menciona acerca del bautismo de los niños es que
el bautismo sería un atentado contra la libertad y la dignidad de la persona, como hemos escuchado en varias ocasiones que los niños pues no deciden, ¿no? A veces dicen, yo cuando era niño mis padres me bautizaron, sin embargo yo no tenía conocimiento de aquello y bueno, prácticamente me asignaron una fe que yo nunca pedí. Entonces, también se menciona que les impediría o impondría para el futuro unas obligaciones religiosas que más tarde quizá rechacen. Por eso sería mejor conferir el sacramento hasta una edad en la que sea posible el compromiso libre, ¿verdad? Entonces, en respuesta a ello, no existe una libertad humana puramente, a eso me refiero, ¿verdad? En que esté extensa de todo condicionamiento. Ya en el plano natural, los padres toman por sus hijos decisiones, ¿no? O opciones que son indispensables, o sea que no les puedes preguntar a los hijos, ya que es por su bienestar. O sea, un bebé, no, a pesar de que no habla, no les vas a preguntar si quiere comer. Eso es obvio. Es más, un padre ya de por sí, por la misma responsabilidad que tiene que ofrecerle el alimento o las medicinas si en todo caso se enferma o alguna solución ante el problema que se esté presentando, ¿no? Entonces, de por sí los padres ya tienen esa facultad que les fue otorgada por Cristo, ¿no? A través del matrimonio o por el simple hecho de ser padres, ¿no? Para su formación, obviamente, es indispensable que tomen decisiones enviándole, por ejemplo, al mejor colegio, a la mejor universidad, que, bueno, a universidad no, porque obviamente ya va a ser adulto, pero al mejor colegio que en una edad pues los niños no distinguen a qué colegio va a ir, o por ejemplo, en qué calidad o qué marca están utilizando de ropa. Los niños simplemente tienen esa idea de sol, de que se deben de ser unos niños felices, solamente quieren dormir, tienen muy pocas preocupaciones, ¿no? Eh, digamos que los padres tienen una serie de costumbres que le ayudan a ser una persona correcta. En este caso, a comer bien, a relacionarse con otras personas. Siempre los padres intervienen diciéndole, hijo, compórtate de esta manera, no comas así, o no te expreses de esta manera, ya que esto es una falta de respeto. Entonces, la participación y la intervención de los padres sí es fundamental para la formación de la persona. Entonces, de por sí, ¿por qué no se le puede otorgar en este caso el bautismo, que viene a ser más bien en favor de, 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 de su salvación? Una actitud neutra ante la vida religiosa del niño, dadas las tendencias negativas que el niño tiene desde el principio, sería una opción negativa que le privaría de bienes esenciales. Bueno, esta creo que sería la respuesta ante la pregunta que me has realizado y te he explicado acerca también sobre el bautismo de los niños. Continuemos, por favor. Bueno, continuando con la entrevista, me has preguntado acerca de cuál es la materia y la forma de bautismo. Bueno, la materia se dan dos, ¿no? Dos tipos de materia, la remota y la próxima. La remota se le entiende por la cosa, o sea, viene a ser el agua natural, el agua verdadera, ¿no? Y también tenemos la materia próxima, que viene a ser la acción de mojar, por ejemplo, el cuero cabelludo, viene a ser por inmersión o por infusión. Entonces, recordando, la materia viene a ser remota o viene a ser próxima. La remota se refiere a aquel elemento que se utiliza, en este caso viene a ser el agua verdadera, el agua natural, y con respecto a la materia próxima se refiere a la inmersión o la infusión.
Ahora, las formas, hay dos tipos, ¿no? En realidad se puede utilizar la fórmula cristológica y la fórmula trinitaria. Con respecto a la fórmula cristológica, viene a ser aquella que se da, o viene a ser el bautismo, que se da en el nombre del Señor Jesús. Viene a ser la profesión de la fe en el señorío universal de Cristo, que fue ganado mediante la resurrección. Digamos que las personas o el sujeto, el hombre en sí, por el poder de Cristo, mediante el bautismo, pasa a ser suyo, viene a ser, queda en protección de Jesús, queda en el poder y la gracia del mismo. Ahora San Pablo nos menciona pues prácticamente dos palabras, queda en Cristo, ¿no? Queda en Cristo. Según lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3 y Galatas capítulo 3, versículo 27. También vamos a mencionar la fórmula trinitaria, o sea, quiere decir el bautizar o realizar, claro, lo que digo, la materia, pero hay que decir ciertas palabras que van a consumar el bautismo, ¿no? En este caso puede ser bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según lo que dice Mateo en la Biblia, en Mateo capítulo 28, versículo 19. En realidad la fe trinitaria aparece ya también en el primer discurso de Pedro en Hechos, capítulo 2, versículo del 14 al 36. Y para saber cuándo la fórmula cristológica se convirtió en una forma trinitaria actual del bautismo, en realidad es una duda que aún no se puede resolver, pero en la Didache, que fue escrita entre los años 90 y 100 de nuestra era, aparece la fórmula trinitaria prescrita para el bautismo, aunque después se refiere también al bautismo en el nombre de Jesús. Posteriormente, en tiempos de las controversias trinitarias, la fórmula trinitaria fue definitivamente aprobada, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta. Bueno, respondiendo a la siguiente pregunta sobre cuál es el ministro y el sujeto en el bautismo, en realidad el ministro es aquella persona que va a, digamos, puede ser, ya ahorita lo explico, ¿no? Pero en sí se refiere a la persona que va a, que hace posible la realización del bautismo. Claro que tiene que haber ciertos requisitos, pero esta persona es fundamental su participación, su intervención, ya que es el que va a conferir a la persona que se le sean perdonados el pecado original y que éste pueda ser reconocido como hijo de Dios. En este caso tenemos al ministro ordinario y al ministro extraordinario. El ministro ordinario está, por ejemplo, al obispo, el presbítero, o llamado también sacerdote, y el diácono, ¿no? Porque en el matrimonio, pues, entre los que se casan ahí vienen a ser los mismos esposos, pero la persona que suministra, digamos, el sacramento vienen a ser estos tres en la mayoría de ellos, ¿no? Estas tres personas, que cada uno tiene un rango diferente en la iglesia, ¿no? Que se le ha reconocido de acuerdo a su preparación. Ahora, el ministro extraordinario es cualquier hombre, aun pagano, que haya cometido hereje o pecador, con el rito debido e intención de hacer lo que hace la iglesia, ¿no? No es necesario que sea una persona completamente, en caso de emergencia, por eso dice el ministro extraordinario. Por ejemplo, si pasó un accidente en una carretera y una persona no se ha bautizado y otra persona, a pesar de que tal vez está en pecado y no se ha, digamos, reconciliado con Cristo, y hay una persona que está necesitando, o solamente está esa persona y él, y la otra persona es de su voluntad el poder
bautizarse, el que sea reconocido y perdonado sus derechos, bueno, no sus derechos, sino su reconocido como hijo de Cristo y perdonado sus pecados, mediante esta persona, pues es de que se va incluso a realizar, se va a consumar el sacramento, pero incluso cuando, por más de que esté en pecado mortal, esta persona al haber bautizado a otra, este ministro extraordinario, puede incluso, a pesar de haber cometido un pecado muy grave, y el haber bautizado a otra persona, hace que pueda serle perdonado esta, el pecado que cometió antes, ¿no? Y que más bien se salve a pesar de todo lo que ha hecho y digamos ha roto ese lazo con Cristo. Bueno, ahora me has preguntado también acerca del sujeto, y el sujeto debe de cumplir ciertos requisitos. En realidad que para la validez del sacramento solo se exige ser hombre vivo que no ha sido bautizado todavía, ya que el sacramento del bautismo solamente se realiza una vez, y para que éste dé frutos es necesario que tenga una preparación adecuada, siempre y cuando pues sea también un adulto, ¿no? En primer lugar, que tenga fe y que esté arrepentido de sus pecados. Ahora, si es un niño, su fe no es excusa para la eficacia del sacramento, ya que es un acto dispositorio, o sea, el acto de la fe es suministrada por la misma iglesia, o sea, va a reemplazar la fe del niño por la fe de la iglesia, ¿no? Y en sí el bautismo de los niños es necesario y también es conveniente ante cualquier caso de emergencia. Uno nunca sabe lo que puede pasar, y además que es voluntad de los padres con la intención de beneficiar a sus hijos. Bueno, continuando con la pregunta acerca de quiénes son los padrinos y qué requisitos deben respetar para hacerlo, en realidad son aquellas personas que son, en el caso de que sean niños, son las personas destinadas para que lleven o que hacen una promesa, que realizan una profesión de la fe y que van a procurar y van a participar en la vida cristiana de la persona a la que están apadrinando, ¿no? En este caso, que lleven una vida congruente, una vida cristiana congruente con el bautismo, y que cumpla fielmente las obligaciones del mismo, ¿no? En el caso de que sea niño o si es adulto, ¿verdad? Ahora, para ser padrinos también se necesita una serie de requisitos. En primer lugar es de que son sencillos, claro, que tenga una intención y capacidad de desempeñar la misión, de que desee voluntariamente ser el padrino de esta persona, de este sujeto, que tenga como segundo requisito que tenga una edad mínima de 16 años, también el haber recibido la iniciación cristiana. En este caso, los sacramentos de iniciación cristiana son tres. En primer lugar está el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. También el no haber sido afectado por una pena canónica. ¿Y qué es una pena canónica? Es aquella sanción que establece el derecho canónico para las violaciones del derecho, que están tipificadas como delito. Las penas canónicas son siempre la privación de un bien espiritual o temporal en conformidad con el fin sobrenatural de la Iglesia. Ahora, el último requisito es que no sea el padre o la madre de quien se está bautizando. Bueno, espero haber concluido y haber resuelto las preguntas que me has, que me has hecho, que me has elaborado respecto al tema del bautismo. Muchas gracias, Rosendo, por esa también, por responder mis preguntas con anterioridad. Así que espero que para el público sea agradable el haber escuchado las respuestas acerca del bautismo y cuál es la verdad de lo que la Iglesia
responde ante todas las cuestiones del bautismo, ¿no? Todas aquellas dudas. Además, quisiera agradecer al profesor Marco Antonio Ballena, a quien es el que nos da toda la base para poder responder estas preguntas. Muchas gracias a todos por su atención.